Sí, Héctor, sí te Sí. escucho. Ok. Entonces, vamos a ver ahora el problema de cápsulas. Tenemos la clindamicina 300 miligramos cápsulas. Se desea preparar 200.000 cápsulas de clindamicina 300 miligramos con una sobredosis de 5%, porque es un antibiótico. En la etiqueta del IFA indica que tiene una pureza de 950 microgramos por miligramo, calculada con respecto a la sustancia anhidra. Ok. Hasta ahí los datos de siempre. No es una cantidad que quieres fabricar, cuánto es tu sobredosis y cuánto es la pureza. La fórmula por cápsula es clindamicina 300 miligramos, teóricamente. Ya vamos a tener que calcular como clorhidrato, como clindamicina clorhidrato, monohidrato, más el 5%, y ese clindamicina a 950 microgramos por miligramo de pureza. Sodio glicolato de almidón les dice 10 miligramos, magnesio estearato 5 miligramos. Y les dice lactosa monohidratada, cantidad suficiente para una cápsula número 2. Entonces, no les está dando el peso de la lactosa. Es lo que tenemos que hallar, al igual que va a estar en función de qué, la clindamicina. Indique la fórmula cual y cuantitativa para fabricar 200.000 cápsulas en el recuadro correspondiente. Se tienen los siguientes datos. El almidón pregelatinizado tiene una densidad de 0,586 gramos por mililitro. El dióxido de silicio coloidal, 0,0355, o sea, muy baja su densidad. La lactosa monohidratada, 0,660. El magnesio estearato, 0,159. Y el sodio glicolato de almidón, 0,81. ¿Qué otros datos tenemos ya? Las capacidades de los diferentes tipos de cápsula. Tenemos ahí que la cápsula 1 tiene un volumen útil de 0,5. Tenemos que la cápsula 2 tiene un volumen de 370 o 0,37. Y en mililitros. Y tiene un tamaño 3, 0,30 mililitros. Esto equivale a un peso en miligramos aproximado de 350 miligramos, aproximado de 260 y 210, siempre y cuando la densidad contra la que hemos comparado esto era de 0,7. Entonces, ¿qué más tenemos? Los IFA, clindamicina clorhidrato, no tiene el peso, y tenemos la clindamicina clorhidrato monohidratada, que tiene un peso molecular de 479.47 y su densidad es 1,41. Al revisar esta monografía en la USP, que también la vemos igual que la anterior, encontramos que la clindamicina clorhidrato, como materia prima, nos dice, el clorhidrato de clindamicina es la sal hidratada del clorhidrato de clindamicina, una sustancia producida por la cloración de la lincomicina, y tiene una potencia, porque es antibiótico, equivalente a no menos de 800 microgramos por miligramo de clindamicina. Me está hablando de solo clindamicina. ¿Ya? Y me dice que la clindamicina clorhidratada, tal cual lo denomina la farmacopea, la considera siempre unida a una molécula de agua, una sal hidratada. Y me dice, las cápsulas de clorhidrato de clindamicina contienen el equivalente a no menos de 90% y no más de 120
de la cantidad declarada de quién, de clindamicina. Eso quiere decir que el que tiene la acción netamente, el IFA como tal, es la clindamicina, que se encuentra en estado natural, lo más usual es como clorhidrato por un tema de estabilidad y solubilidad, sí. Y esto cuando llamamos la clindamicina clorhidrato, ya por farmacopea dice, este clorhidrato significa que está unido también a una molécula de agua, porque es lo que nos dice ahí, una sal hidratada. La clindamicina entonces, clorhidrato, monohidrato, tiene un peso molecular 479,47. Ese es el dato que se les da de un inicio. Donde el peso molecular del hidrógeno consideremos 1, cloro 35,49 y el peso molecular del oxígeno 16. ¿Qué tenemos que hacer entonces? El peso molecular del clorhidrato monohidrato. Ahí tendríamos que calcular 1 del clorhidrato, 35,49 del cloro, 2 del hidrógeno del agua y 16 del agua. Todo eso suma 56,49. Tenemos entonces que de 479,97, ¿de dónde sale ese 477? Sale de acá, del peso molecular, 479,47. Entonces, ya le tenemos, le quitamos los 56,49, que vendría a ser el clorhidrato y el monohidrato, y nos queda 424,98 gramos por mol, que es el peso molecular de la clindamicina base, la que tiene la acción farmacológica, la que es el IFA. Entonces, tenemos lo siguiente, clindamicina, clorhidrato, monohidrato, y por otro peso molecular, y por otro lado ya determinamos el peso molecular de la clindamicina base. Ponemos los valores. 479,47, que ya hallamos, de la clindamicina, clorhidrato, monohidrato, y la clindamicina base, 424,98. Hacemos una regla de 3, ¿y qué determinamos? Un factor de conversión. ¿Qué viene a ser este factor? 479,47 encuentra 424,98. El factor por el que se multiplica la base para convertirla en clorhidrato, monohidrato. Tenemos ya entonces clindamicina, clorhidrato, monohidrato, 479,47 gramos por mol. Y tenemos como clindamicina base el peso molecular de 424,98. Hasta ahí todo bien. Ya los hallamos esos dos datos y es solamente jugar con regla de 3 los pesos moleculares. Nuevamente hago mi regla de 3, donde clindamicina, clorhidrato, monohidrato y la clindamicina las pongo frente a frente y digo 479,47 a 424,98, X1, aplico, y el factor que me faltó anteriormente es 1,1282. ¿Qué es ese valor? El valor por el que voy a multiplicar la clindamicina para que me represente clindamicina, clorhidrato, monohidrato. La regla que está ahí. Hasta ahí todo bien, ¿se entiende? ¿Preguntas? ¿Mm? ¿Todo claro? Porque en esa regla de 3, en el examen anterior se han equivocado muchos, ¿ah? En convertirla en base. Ya, seguimos. Cálculo de clindamicina, clorhidrato, hidrato por cápsula. Yo tengo 300 miligramos de clindamicina
y me dice, tiene que tener 5% adicional porque me dice que tiene una sobredosis. Entonces, yo necesito por cápsula tener como IFA 315 miligramos de clindamicina clorhidrato, porque incluyendo el adicional de 5%. Entonces, yo ya sé cuánto necesito por cada cápsula de base. Y hago mi regla de 3, pues digo, si tengo la clindamicina clorhidrato monohidrato que tiene un peso molecular de 479,47 y tengo una clindamicina base cuyo peso molecular es 424,98, hago mi regla de 3 y digo, clindamicina clorhidrato monohidrato. 479,47 equivale a clindamicina base 424,98. Ahora mi interrogante es, ¿cuánto de clindamicina clorhidrato monohidrato necesito para 300, equivalente a 315 miligramos de clindamicina? Planteo mi regla de 3 y me sale 355,388 clindamicina clorhidrato monohidrato. Es lo que necesito por cada cápsula. Entonces concluyo que X vendría a ser los 355,388 miligramos de clindamicina, clorhidrato monohidrato, por cada cápsula, considerando 5% de sobredosis. ¿Hasta ahí todos? ¿Algo para repetirles? ¿O va todo igual? Doctor, una consulta. ¿Ahí ya se le multiplicó el factor? Ya el factor viene a ser para convertir más rápido de clindamicina base a clorhidrato monohidrato. Se puede hacer por factor o se puede hacer acá de nuevo la regla de 3. Yo le he puesto acá de nuevo la regla de 3. Sino es que yo uso mucho factor, pero para que más adelante, cuando aprendan, les digan, ¿y por qué no haces factor? Ya saben cómo se hace un factor. Acá estoy aplicando la regla de 3 tal cual. No hay problema. Por regla de 3 se está haciendo todo. ¿Ya? Si se dan cuenta, es todo regla de 3, regla de 3, regla de 3. Ahora, considerando la potencia de 950 microgramos por miligramo, ¿cuánto debe llevar cada cápsula? Tengo que la clindamicina clorhidrato monohidrato pura es 950 microgramos. ¿Por cada cuánto? Clindamicina clorhidrato monohidrato 950 microgramos por miligramo, o sea, la que tenga en almacén, es 1000. Al hacer mi regla de 3, encuentro pues, Y vendría a ser la clindamicina clorhidrato monohidrato, que tiene una pureza de una potencia de 950 microgramos por miligramo, considerando ya el 5% de sobredosis. 1000 por 388 sobre 950 y me sale que yo necesito 374 miligramos por cada cápsula de clindamicina clorhidrato monohidrato de 950 miligramos, considerando el 5%, ya lo consideré. Y entonces es 374,092 de clindamicina, clorhidrato monohidrato, a una pureza de 900 o potencia de 950 microgramos por miligramo, incluyendo el 5% ya por cápsula. Esto es lo que debe llevar cada cápsula. Como ya sé cuánto tiene por cada cápsula, yo empiezo a llenar. Fórmula para una cápsula, considerando 5 adicional y la potencia de 950. Entonces, 300 miligramos de clindamicina equivale a 374,092 miligramos de clindamicina, clorhidrato, monohidrato, con una pureza de 950 miligramos por miligramo, microgramos por miligramo, adicionándole ya, habiéndole adicionado ya el 5% de sobredosis por cada cápsula. Entonces, tengo clindamicina, 300 miligramos, tengo 10 de
sodio glicolato, tengo de magnesio 5. Sígueme mi misterio, ¿cuánto de lactosa tengo que usar? Ahora, como ya hice mis cálculos, reemplazo y digo, ¿cuánto necesito entonces de clindamicina, clorhidrato, monohidrato de una pureza de 900, de una potencia de 950 microgramos por miligramo y considerando 5% adicional, 370,092. Entonces, ya tengo otro valor más. ¿Quién me falta determinar? ¿Qué dicen? ¿Quién falta determinar? La lactosa, doctor. La lactosa. Correcto. Entonces, vamos a ver ahora cómo se calcula eso. Porque si saco pesos, miren, ¿ahí cuánto es en peso? 374, 10 y 5, ¿no? Estamos hablando de 384, 389 casi. Es lo que es en peso. Regresaremos acá en las cápsulas, ¿se acuerdan? 389. Y me dicen en el problema que estamos hablando de cápsulas número... ¿Esta es la fórmula? Ya. Me están hablando de cápsula 2. Miremos cápsula 2. ¿Qué dice mi cápsula 2? 260 miligramos. ¿Y cuánto era la cantidad que ya teníamos? ¿No? Casi 389. Entonces uno dice, pero no cuadra, pues. Ojo, esa referencia que me dan es con una densidad de 0,7. Yo lo que tengo que trabajar y voy a llenar en una cápsula es volumen. Y si voy a trabajar en volumen, que me da una cantidad de volumen, tengo que convertir mis materias primas que tienen diferentes densidades a volumen. Entonces, cálculo de la lactosa. Cálculos del volumen libre del volumen libre en la cápsula. Se realiza en función al volumen útil o utilizar para llenar una cápsula número 2. ¿Cuánto era? La 2, 370 mililitros. Esa era su capacidad. Aplicando la fórmula densidad igual peso por volumen, donde determinamos que el volumen viene a ser el peso entre densidad. ¿Pesos de quién? La densidad está en gramos por mililitro, peso en gramos y volumen en mililitros. Cálculo de volumen ocupado por la clindamicina. Dijimos que ahí estamos con 0,374. Es una clindamicina, monohidrato, clorhidrato, que ya que tiene una pureza de 0,95 y que ya le estoy dando una sobredosis de 5%. Entonces, en total, ¿cuánto necesito por cada cápsula? 0,374 gramos. Lo divido entre 1,41 gramos por mililitro. ¿De dónde sale el 1,41? ¿De dónde apareció el 1,41? La densidad. ¿De quién? De la De la farmacopea. clindamicina hidratada. Claro, de la clindamicina, clorhidrato, monohidrato. Esa es su densidad. Entonces, estoy aplicando la fórmula, pues. Volumen es igual peso sobre densidad. Peso es 0,374, clindamicina, clorhidrato, monohidrato de 950 de pureza, entre 1,41 gramos por mililitro, que es la densidad de esa sustancia, lo cual se convierte en un volumen, 0,265 mililitros. Miren, como volumen en lo que se ha convertido.
Cálculo del volumen ocupado por el sodio glicolato almidón. Volumen, aplico la misma fórmula, ¿no? Volumen, peso, densidad. Pongo 0,010 gramos sobre 0,810 gramos por mililitro, lo que me da un volumen de 0,0123 mililitros. Eso es lo que ocupa. 12,3 mililitros nada más. O sea, es lo que me está ocupando ya. Cálculo del volumen ocupado por el magnesio estearato, que también es otro. 0,005 sobre 0,159 la densidad de este producto y me da un volumen de 0,0374. Es el volumen que ocupa el magnesio estearato. Entonces ya tengo volúmenes. Tengo del magnesio, tengo del sodio glicolato, tengo de la clindamicina, clorhidrato, monohidrato, con una pureza de 905, una potencia de 950 microgramos por miligramo. ¿Qué hago entonces? Digo, sumatoria de todos estos. 265 más 0.265 más 0.0123 más 0,314 me da un volumen de 0,3087. Ese es el volumen que ocupa todo lo que yo ya declaré en la fórmula. Pero por otro lado me dice, la cápsula tiene un volumen útil de 0,37. Ah, es mayor. Entonces, si es mayor, quiere decir que me sobra espacio. Le resto entonces cuánto es el volumen que ocupa las sustancias que yo ya tengo pesada. Le resto entonces 0,3087 y me termina dando 0,0613 mililitros. Volumen libre. ¿De quién? ¿Quién está ocupando ese volumen? La lactosa. Exacto. Entonces, yo tengo un volumen. ¿Qué tengo que hacer? Cálculo del volumen ocupado por la lactosa. 0,0613. Ahora quiero saber esa lactosa en volumen, ¿cuánto pesa? Aplicando la fórmula de densidad peso sobre volumen, cambiando peso es igual densidad sobre volumen, o por volumen, perdón, reemplazo valores considerando la lactosa monohidratada, densidad 0,660. El volumen ocupado por la lactosa monohidrato es 0,0613. ¿Ahí qué tengo que hacer? Una multiplicación. 0,660 por 0,0613 me sale 0,040 gramos, lo que equivale a 40 miligramos. ¿Qué son 40 miligramos entonces? Reemplazando en la fórmula. Los 315 clindamicina, donde ya consideré el 5%, equivale a 374 miligramos de clindamicina, clorhidrato, monohidrato de 950 microgramos de pureza, de potencia. Entonces digo, ya tengo la clindamicina, ya no 300, sino 374.02. Ya tengo el sodio almidón, que son 10 miligramos. Entonces, ya tengo el magnesio estearato, 5 miligramos. Pero ya obtuve otro valor más. 40 miligramos es lo que pesa la lactosa, que tiene esa densidad tan baja. Entonces, ¿cuál es el peso de mi cápsula al final? 374092 más 10 más 5 más 40. Ese es el peso por cápsula. Entonces, hasta ahí va bien. Ahora me dicen, eso es por una cápsula, considerando todos los factores. Ahora yo tengo que convertirla a 200.000. Entonces simplemente voy multiplicando
por 200.000 y me sale 74 kilos, 8184 de clindamicina, clorhidrato, monohidrato, con una pureza de 950 microgramos por miligramo. 2 de sodio glicolato de almidón, magnesio estearato 1 y lactosa monohidrato pasarían a ser 8. Eso es multiplicar nada más por 200.000. Lo que tenía de 1 a lo que necesito para las 200.000. Hasta ahí, bien. Nadie dice nada. Solo 2 me hicieron el problema la otra vez en el examen. Y te das cuenta, es todo regla de 3 nada más. De ahí, ¿qué me faltaría? Hasta ahí ya tengo la fórmula y ya tengo todo para 200.000. Entonces, ¿cumplí la primera tarea 200.000? Sí. Como ya terminé, alguien me va a preguntar, tengo un pequeño problema. ¿Cuál? En almacén tengo 2 lotes de IFA diferentes potencias. Ya se me complica un poco la cosa. ¿Qué tengo que hacer? Una vez resuelto el problema 1, tomar de referencia la fórmula cual y cuantitativa obtenida para 200.000 cápsulas y calcular la forma cual y cuantitativa para 200.000 cápsulas, sabiendo que tengo en almacén de mantenimiento 1. Materia prima, 25 kilos de IFA lote A. Y con una potencia de 950 microgramos por miligramo. Es lo que yo trabajé. Pero tengo aparte 100 kilos más de IFA con lote B, que tiene una potencia de 990 microgramos por miligramo. Entonces, ahí es determinar qué me piden ahora. Considerar que debo agotar primero el lote A y luego utilizar el lote B. Nota, solo considerar el cálculo de los IFAs, lote A y lote B, haciendo los ajustes con el diluyente. ¿Cuánta clindamicina necesito entonces para 200.000 cápsulas? Del lote B. Ya. Del problema 1, considerar la cantidad de clindamicina, clorhidrato, monohidrato más 5% para 200.000 cápsulas. Entonces, hallar ahora la cantidad de clindamicina, clorhidrato, monohidrato pura a partir de la cantidad de clindamicina. ¿Qué tengo que hacer? Tengo una clindamicina, clorhidrato, monohidrato, nada más, que es lo que voy a manejar. Y tengo por otro lado clindamicina, clorhidrato, monohidrato con el 5%, pero tiene 950 microgramos por miligramo de pureza. Lo que hago es hacer mi regla de 3 y decir a cuánto 100% significa. Es una regla de 3. Y tengo, hay 74,8184 que tenía yo ya de la clindamicina, clorhidrato, monohidrato, 5%. ¿De dónde aparece eso? De la fórmula anterior. Aplicó la fórmula X viene a ser ¿cuánta clindamicina, clorhidrato, monohidrato necesito realmente? Y termino sacando que necesito 71 kilos, 0,776 kilos de clindamicina, clorhidrato, monohidrato. Eso es lo que necesito. Pero ¿qué dato tengo ya? El otro dato que tengo es clindamicina, clorhidrato, monohidrato, que tiene 950 microgramos por miligramo. En almacén tengo 25 kilos. Y la regla de 3 me dice, clindamicina, clorhidrato, monohidrato son 950 a
clindamicina, clorhidrato, monohidrato, 950 microgramos, a 1000. Yo ya tengo 25. Quiero saber cuánto tengo de clindamicina, clorhidrato, monohidrato. Base, o base no, pura. Saco mi regla de 3 y resulta que esa clindamicina, esos 25 kilos que tengo ahí, con esa pureza de 950, equivale a 23,75 kilos de clindamicina, clorhidrato, monohidrato. A eso equivale. Luego yo me pregunto, requiero 71 kilos 0,776, que es lo que saqué, ¿no? De clindamicina, clorhidrato, monohidrato, incluido el 5%, para 200.000 cápsulas. Ya tengo una materia prima equivalente a 23,75 kilos de clindamicina, clorhidrato, monohidrato. Ya lo tengo, que es la del lote A. Pero yo necesito 71,077,6. Le resto entonces 23,75 y me queda que requiero 47,3276 kilos de clindamicina, clorhidrato, monohidrato, lote B. Ok, ahí está bien. Pero no está 100% pura, está al 90%. Entonces tengo que hacer mi regla de 3. Pues. Si tengo una clindamicina 47,3276 que está al 99,9, al 99%, 0,99, entonces yo digo, ¿sabes qué? Hago mi regla de 3 y digo, 990 es 47,3276, lo que necesito en total. ¿Cuánto es lo que necesito para llevarlo a clorhidrato a esa potencia, o sea, a esa potencia? Y me dice 1000 por 47,3276 entre 990. ¿Por qué? Porque es la potencia del OTB. Y me sale que yo necesito 47,8056 kilos de clindamicina, clorhidrato, monohidrato, al 5% incluido, del lote B. Y esos son mis valores. Reemplazando. Okay. ¿Cuánto necesito de lote A? 25 kilos. Claro, porque es lo que tengo. ¿Cuánto necesito de lote B? Lo que acabamos de calcular, 47,856. Luego, sodio glicolato se mantiene. Magnesio estearato se mantiene. Entonces, ese es el problema. Ese es el segundo. Clindamicina, clorhidrato al B, necesito 72,8056 kilos. Ese es el cálculo total. ¿Qué me faltaría calcular nada más? La lactosa. Entonces, ¿cómo la calculo? Cálculo de libre en la cápsula. Digo, 200 por 0,37 igual 74 mililitros. Es 74 litros que yo tengo que completar. Lo que hago es aplico la fórmula y determino las densidades y volumen. Y digo, ¿cuánto volumen está siendo ocupado por la clindamicina? Lote A más lote B. Lo que hago es 72,805 o entre 1,41 me dice que ocupa un volumen de 51,635 litros. Eso es lo que ocupa. Cálculo del volumen ocupado por el sodio glicolato de almidón. Entonces, es volumen igual a 2.000 gramos entre densidad 0,810 y me dice que está ocupando un volumen de 2,469 litros. Cálculo del volumen ocupado ahora por el magnesio estearato.
1000, o sea, un gramo, un kilo, perdón, entre 0.159 gramos por mililitro, me da 6,2893 mililitros, lo que equivale a 6.000 o 6.289. Esos son los volúmenes que estoy ocupando. O sea, ya sé cuánto ocupa mi magnesio para los 200.000, cuánto ocupa mi sodio glicolato por el volumen. Y ya sé qué volumen me termina ocupando la clindamicina, clorhidrato, monohidrato. Entonces ya están los tres valores. Pero ¿cuánto es a lo que tenía que llegar? 74 litros. Es que las 200.000 por 0,37, que es la densidad, el volumen que puede de cápsula, ¿cuánto puedo tener yo en volumen de producto, de mezcla? 74 litros, correcto. Pero yo ya tengo 6.289 ocupados. Yo ya tengo 2.469 ocupados. Yo ya tengo 51.635 ocupados. Si ya están ocupados, ¿qué tengo que hacer? La sumatoria y restárselo a el bonito. Y me termina saliendo que yo necesito 13.607 litros de... O sea, es la capacidad que tengo para ocupar todavía. ¿Qué hago ahora? ¿Cuánto equivale en peso ese volumen si fuese lactosa? Volumen libre, 200.000 cápsulas, 13,607 libre. Aplicando las fórmulas, digo, reemplazo valores, o sea, donde peso es igual densidad por volumen. Entonces, yo tengo la densidad, 0,66. Tengo el volumen ocupado, 13.607. Ok, hago mi multiplicación y me dice que tengo 8, 9, 80 gramos, que es lo que convertirlo a kilos sería 8 kilos 980. Es lo que se necesita. ¿Qué hago ahora? Reemplazo. Y ya tengo todo. La fórmula que tenía más la lactosa que ya está. Todo es regla de 3 y regla de 3, nada más. ¿Preguntas hasta acá? Nada. Acá la diferencia del otro es que tenemos que relacionar mucho con el volumen que ocupa y que se va a llenar en una cápsula. El peso es variable en la formulación. Cuando ya lo tienen listo, sí, porque ustedes van a registrar un peso más adelante. ¿Qué les atiende almacén? Peso, no les atiende volumen. Ese cálculo de las conversiones es propia del farmacéutico, de hacer ese cálculo. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Esto es netamente lo de las cápsulas. Normalmente eso, habían preguntas y tomaba 2 horas, pero ustedes están muy callados. Supone que lo han entendido. Nadie habla. Bueno, les voy a pasar la copia, esto en un PDF para que lo tengan y voy a tratar de armar un par de problemas más para que ustedes puedan ir practicando y resolviendo. Como les dije, el enfoque, el plantear la regla de 3 es lo que les falla a ustedes. No la ejecución de la regla de 3, eso sí lo hacen. La cosa es cómo lo plantean, quién relacionan con quién, o qué valor está y para qué te sirve. Es la diferencia. Y en este caso sí es calcular porque
Muchas veces que hay problemas de desarrollo que no se toma la densidad y un problemón para fabricación porque le dan pesos y lo trabajan en pesos y cuando quieres ponerlos en esas cápsulas, han visto la semiautomática o la manual, no entra pues ese volumen. No, pero yo he calculado mis pesos y sí da. Entendamos, peso es una cosa, volumen es otra. Si era por pesos, esta cápsula no hubiera respondido. Sus densidades es lo que le han dado oportunidad de seguir comercializándose. Esa es la parte que uno tiene que conocer para saber cómo llenar. No solo acá, en farmacia hospitalaria también tienen que hacerlo. ¿Ah? Olvídense, si me voy a farmacia hospitalaria, me olvido de farmacotecnia, no. Casi toda farmacia hospitalaria tiene algún área de galénicos para preparados, fórmulas sobre pedido magistrales, y tiene que manejar mucho la parte que es galénicos, etc. Se tiene que manejar de todas maneras. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Doctor, yo tengo una consulta. A ver, me parecía raro que no hablaras, Jennifer. No me gustan las cosas virtuales, doctor. Pero es con respecto al examen pasado. Ya. Lo que pasa es que aquí usted hace un ajuste del diluyente con respecto a lo que va a ser el volumen de una cápsula. Sin Sí. embargo, cuando usted dejó en el examen ajuste de diluyente, pero eso era en relación a una tableta o comprimido, ¿no? ¿En base a qué criterio yo hago ese ajuste respectivamente? Esa era mi duda. Ah, En tabletas o comprimidos. es que yo acá sí todo entra en el volumen, pues. En cambio, en el otro, yo les dije, no calculen el del diluyente porque se iban a enredar más todavía. Si ni siquiera me sacaron el cálculo de los IFA, menos iban a dar con diluyente. Porque en un problema normal, sí se da con diluyentes. ¿Ah? No les pedí el diluyente porque ya bastante era que me calcularan el IFA. Pero como ahora ya, teóricamente, ya practicaron, ya saben calcular IFA, ahora sí va con volumen porque esto sí es parte, sí o sí, que tiene que ajustarse acá. Normalmente sí se ajusta el diluyente, ¿eh? Normalmente sí. En el examen yo sí omití para que no buscaran, no se rayaran más y no perdieran tiempo, porque lo importante para mí era que primero dominen el cálculo del IFA. Después ya viene, claro, el excipiente para que mantengan los pesos, etcétera. Por eso netamente no les puse. Por eso dije no considerar ajuste de diluyente. Claro, pero ¿en base a qué criterio, doctor, se hace? Ya en cápsulas, perdón, en comprimidos, ¿no? ¿qué, Comprimidos en qué- todo. Siempre ¿qué se hace trato de con mantener constante? ¿El peso final de toda la sí, tableta? el peso lo tienes que mantener. Tus pesos no deben de variar, porque tú has declarado ante la autoridad un peso promedio, y has puesto variabilidad, el más menos. Ahora, ¿a qué se puede deber el más menos? Porque, por un lado, en teoría tú puedes hacer el secado y quitar toda la humedad. En la práctica no se puede. ¿Y por qué no le podría quitar toda la humedad en la práctica? A mi granulado. ¿Por qué no le puedo quitar toda la humedad? Ahora yo repregunto, ¿por qué no? ¿Qué pasa si a un granulado le quito la humedad y la dejo en cero? No estoy viendo. Uno, no fluye. ¿Qué más? Se hace polvo más rápido. Exacto, porque es muy frágil. Por eso es que cero no es bueno. Por eso es que se pone generalmente entre 2 y 3. Entre 2 y 3 se maneja. ¿Ya? Por eso era. Pero Una entonces, cosa es la doc- teoría, la otra es la práctica, y esto te da, como te dice, una columna vertebral, pero cada caso es sui generis. Porque los IFAs se manejan, o sea, se comportan de diferentes maneras. Así como tienes
los polvos o sustancias de diferente característica igual son nocivas y cada uno, acorde como los que tienes y sus propiedades, tú vas ajustando tu fórmula. ¿Mm? Ahora, hay casos en que puedes plantear un grupo una fórmula, otro grupo otra fórmula, ok, es planteable. ¿Por qué? Porque todavía están en esa etapa de formular, de presentar y que todavía tienen un mundo ideal que es el primero que tienen que llegar. Más adelante, ya eso es en especialidad, se hacen los cálculos, pero considerando otros factores, costos. Donde, ¿qué conviene? Tú tienes los costos de los insumos. Acá me dijeron, ponle para costos. No, con costos se van a rayar peor todavía. Ya más adelante sí se puede, y en la formulación con el doctor Denis probablemente sí manejen costos, creo que él ya está entrando en costos también, para saber, porque por ejemplo el proveedor te dice, puedes manejar celulosa microcristalina hasta 30%, 35%, sí, lo puedes manejar, nadie te dice que no, pero te vale $7 el kilo versus una lactosa de compresión directa que te está costando $2.80. Y hacer una mezcla de la lactosa con hidrato, con una celulosa microcristalina 102 o 200, hay un sinergismo. Entonces, con un 6% cubre suficiente. Ya, eso se va a ver con él, lo ven más adelante, metiendo otro factor, costos. Pero en este momento, primero tienen que aprender a calcular y después ya jugarán cambiando los excipientes, combinando, acorde al costo. Pero la metodología de resolverlo y de calcular es la misma. Solo los criterios que van a cambiar por costos, nada más. ¿Ya? Ahora ya entendiste por qué les pongo un criterio y otro a veces. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? No puedo ver chat. Tienen que hablar. Sí, doctor, es sobre qué tipo de datos nos van a dar. ¿Nos van a dar también el tamaño de las cápsulas o debemos aprenderlo nosotros? No. Generalmente en mis problemas de cápsulas, yo les pongo en todas, a ver, tienen esto. ¿Dónde están? Acá está, por acá está, por acá está. Pucha, esta presentación está detallada. Generalmente les pongo esto. Bueno, ese no. Eso les pongo. Los diluyentes más comunes, capacidades y tamaño de cápsula. No hace falta memorizar eso, porque igual ven el catálogo y ahí está. O sea, cosas que son de catálogo, yo no se los voy a pedir memorizar. Menos todavía que yo tenga una pésima memoria. Pero sí hay que saber dónde buscar y qué te dice ese valor. Eso es algo que ustedes lo tienen que entender. La información va a estar ahí, pero cómo la manejan, la interpretan, ya son ustedes. Si de frente ustedes se ponen a ver pesos y dicen, ah, no, en A2, 260, pero ya tengo más de 200 en clindamicina. No, me tengo que ir a la cápsula 1. No, pero también le va a faltar. Me tendré que ir a la cápsula 0. No entendieron el concepto de que en una cápsula, más que mirar el peso, que es un promedio con esa densidad, ustedes tienen que ver el volumen y jugar con volumen, no con peso. Que al final la cápsula y el almacén le van a pedir pesos, sí, pero luego de haber completado y ajustado con volumen. Recién ahí la conversión a peso es lo que ustedes van a pedir a almacenes. En cápsulas apuntan primero a volumen, no al peso. Todo depende del volumen, de lo que ocupa. Y cuando le dicen, pero no, que es casi lo mismo. No, cuando alguien les porfía eso, ustedes digan, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Muchos ven el volumen que ocupa y dicen, las plumas. Mentira, pesan igual. El volumen que ocupa es la diferencia y está en función de densidad.
Porque en el mundo no todo tiene densidad 1. Hay muchísimas densidades. ¿Ya? ¿Alguien más? El que Cayo otorga. Y esto no es el ejército. Acá no es que se dice sin dudas ni murmuraciones, se acata todo. Acá pregunten dudas. Y voy a prepararle un par de problemas para que los resuelvan también, para que los practiquen. Ujú. Ok. ¿Todo ok entonces? Esto duraba 2 horas antes. Se acabó antes. O antes eran más preguntones, no sé qué ha pasado. Listo. Víctor, un pequeño aspecto es sobre los compañeros que quieren revisar su examen parcial. Doctor Castillo,